Muy bien, chicos. Primeramente, buenos días con todos ustedes. Esperando y deseando que todos en casa se encuentren muy bien de salud. Y bueno, reiterarles, ¿no? Es realmente una alegría el volver a trabajar con ustedes y poder seguir desarrollando las sesiones de clases que están programadas, chicos. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier dificultad, por favor, no reparen en preguntar, ¿ya? Tienen que preguntar, ¿ya? Muy bien. Las clases anteriores, ya estuvimos viendo en referencia a lo que vendría a ser el átomo actual. Vamos a separar la pizarra para hacer un repaso rápido, el cual debe estar también eh, consignado en el cuaderno, chicos, ¿ya? Por favor. Entonces hablábamos sobre el átomo actual, ¿ya? Esto ya lo tiene en el cuaderno, pero, sí, pero de todos modos le vamos a dar un repaso rápido, ¿ya? Cuando hablamos sobre el átomo actual, vimos que el concepto actual del átomo es que este es un sistema energético en equilibrio, ¿ya? Entonces el átomo, ¿no es cierto? El átomo es un sistema energético en equilibrio, ¿no es cierto? Es un sistema energético en equilibrio, ¿ya? El modelo actual del átomo más que todo es un modelo mecánico, cuántico, probabilístico y matemático, ¿ya? Que nos indica que existe la probabilidad de encontrar uno o más electrones alrededor de la nube electrónica que forma parte de esto, ¿ya? Pero vamos a ver que el átomo actual en sí presenta dos zonas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas dos zonas, chicos, que presentaba el átomo? ¿Cuáles eran las dos zonas del átomo? Chicos, ¿cuáles eran las dos zonas del átomo? Chicos, ¿cuáles eran las dos zonas del átomo? La primera zona, ¿cómo se llama? Núcleo, Núcleo. ¿Y la segunda zona, cómo se llama? Chicos, ¿cuál era la otra zona que presentaba el átomo? Eso lo han trabajado en la clase anterior. Lo tienen en el cuaderno. ¿Cómo se llama la segunda zona? Chicos, recordemos. Ya. Tenemos que recordar que en el núcleo, a ver, voy a empezar a preguntar a manera de orales. Cristian, Cristian González, Sí, profe, dime, Cristian, en el núcleo, ¿a qué partículas del átomo encontramos en el núcleo? ¿A quiénes encontramos en el núcleo? a los protones y neutrones. Muy bien, gracias, Cristian. Entonces, en el núcleo, nosotros encontramos a estas dos partículas subatómicas, a los protones, ¿no es cierto? Protones y a los neutrones. Recordemos que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, ¿sí? Son partículas sin carga, son partículas neutras. Vamos a ver que en el núcleo se encuentra la mayor cantidad de la masa, casi la totalidad de la masa del átomo, ¿ya? Vamos a ver que en el núcleo se encuentra el 99%, el 99,9% de la masa total del átomo, ¿sí? De la masa total del átomo. Muy bien, el 99,9% de la masa total del átomo, ¿ya? Muy bien. Y luego teníamos la segunda zona, ¿ya? Denominada como, a ver, Leo Rodríguez, Leo,
Leo, Leo, ¿estás ahí? Ya. Leo, dime, ¿cómo se llama la segunda zona del átomo? La segunda zona que encontramos formando parte del átomo. Leo, ya. A ver, Luciana, Luciana, ¿me escuchas? Sí, sí. Ya, Luciana, ¿cómo se llama la segunda zona del átomo? Nube electrónica, ¿no es cierto? Tenemos a la nube electrónica. Muy bien. Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Tenemos a la segunda zona que es la nube electrónica. A ver, Nicole Flores, ¿a qué partículas encontramos en la nube electrónica? ¿A quiénes encontramos en la nube electrónica? Nicole, Nicole Flores, ya voy registrando las participaciones. Ya. Nicole, ¿a quiénes encontramos en la nube electrónica? Muy bien, Leo, a los electrones. Muy bien, encontramos a los electrones, ¿ya? Y recordemos que los electrones tienen carga negativa, chicos, ¿ya? Pero ¿qué otra característica más podemos hablar en referencia a la nube electrónica, ¿ya? ¿Qué otra característica más podemos encontrar en referencia a la nube electrónica? Vean, si nosotros recordamos el gráfico que hicimos la clase anterior, ¿ya? O que se hizo la clase anterior, teníamos al átomo, ¿no es cierto?, la cual presentaba una zona central denominada como núcleo. Aquí está el núcleo, ¿ya? En la cual en el núcleo nosotros encontrábamos a los protones y encontrábamos a los neutrones, ¿no es cierto? Ahora, vean, este es un tamaño exagerando las dimensiones, ¿ya? Ahora vean, alrededor del núcleo acá, por ejemplo, ¿ya? ¿No es cierto? Recubriendo al núcleo, alrededor del núcleo, vamos a hacer solamente un segmento de esa nube, acá, encontramos a la nube electrónica, ¿no es cierto? En esta nube electrónica, ¿quiénes encontramos? Aquí están pues, los electrones girando a grandes velocidades, ¿no es cierto? Ahí encontramos a los electrones. Recordemos estas propiedades. Si nosotros hablamos del núcleo, vamos a ver que el núcleo, las partículas del núcleo, vean, las partículas del núcleo me definen estas propiedades que posee el átomo, que es el número atómico, ¿ya? El número atómico, el cual lo representamos con la letra Z mayúscula, ¿ya? ¿Qué es el número atómico? ¿Ya? El cual yo lo voy a representar con la letra Z mayúscula. El número atómico me indica la cantidad de protones que posee el átomo en el núcleo. Ah, ya, entonces, ¿qué es el número atómico? Si yo quiero manejarlo bajo una fórmula, diremos que Z, que es el número atómico, mira, Z es igual a ¿qué? Al número de protones, me dice. Tienes que indicar cuántos protones tiene el átomo en su núcleo. Este es el número atómico, ¿ya? Y ese número atómico me permite identificar al átomo y poder reconocer a qué elemento pertenece. Porque me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir ubicar a ese elemento, ¿ya? Me va a permitir ubicar a ese elemento en la tabla periódica. Chicos, todos tenemos la tabla periódica en casa, ¿ya? A ver, analizamos. ¿Todos ven la tabla periódica que tengo en la mano? Chicos, ¿todos vemos la tabla periódica? Chicos, Sí, ¿todos vemos profesor. la tabla periódica?
Ya. Mire, Sí, profe. nosotros, muy bien, nosotros cuando analizamos cada uno de los recuadritos de la tabla periódica, ya por ejemplo acá está la leyenda, ¿no es cierto? Todos los datos, toda la información nos describe aquí, ¿no es cierto? En este recuadro nos describe toda la información que nosotros podemos interpretar al observar un recuadro, ¿ya? Y uno de ellos me indica que es el número atómico. Ah, ya. ¿Y qué es ese número atómico? Es la ubicación que este elemento tiene en la tabla periódica. Por ejemplo, si nosotros hablamos del hidrógeno, ¿cuál sería el número atómico del hidrógeno? Chicos, todos con la tabla periódica. Chicos, ¿cuál sería el número atómico del hidrógeno? ¿Cuál es? Chicos, No. chicos, todos deben de tener listo su tabla periódica, ¿eh? Porque en el planificador se les pone siempre que ustedes deben de tener dentro de sus materiales de trabajo la tabla periódica a la mano, ¿ya? Pero sin embargo me doy cuenta de que no tienen muchos de ustedes. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno, chicos? Chicos, ¿cuál es el número atómico del Uno. hidrógeno? Uno, muy bien. Ahora, a ver, el número atómico del carbono. ¿Cuánto es el número atómico del carbono? Chicos, ¿cuánto es el número atómico del carbono? Chicos, ¿cuál es el número atómico del carbono? 6, profesor. Muy bien, Ulises. Muy bien, Leo. Entonces, vean, esos números atómicos que nos permiten ubicar a estos elementos en la tabla periódica, aquí, ¿ya? No son números que se han dado al azar, no son números que al que hizo la tabla periódica o al fabricante o al editor de esta tabla periódica le dio la gana de poner estos elementos en ese orden, no, sino que esto obedece a este criterio, chicos, ¿ya? ¿Qué es el número atómico? Me indica la cantidad de protones que tiene un átomo de un elemento en el núcleo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros hemos visto el número atómico del hidrógeno, que era 1, ¿ya? Que su número atómico era 1, ¿qué me da a entender? Que en el núcleo solamente ¿cuántos protones tendrá? ¿Cuántos protones tendrá? Chicos, si el número atómico me indica la cantidad de protones y decimos que el número atómico del hidrógeno es 1, ¿cuántos protones tendrá en el núcleo entonces el hidrógeno? El átomo de Un hidrógeno. protón, profesor. Un protón. ¿Ya? Vean, la cantidad de protones me permite ubicar a los elementos en la tabla periódica. ¿Ya? En el caso del carbono, ¿ya? El carbono, su número atómico era 6. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo entonces el carbono? 6, profesor. 6, ¿no es cierto? 6. Si nosotros hablamos, por ejemplo, a ver, se me ocurre, del oxígeno, su número atómico es 16, ¿ya? Entonces, si su número atómico es 16, ¿cuántos protones tiene en el núcleo el oxígeno? Chicos. Perdón, el número atómico del oxígeno es 8, me estoy confundiendo con el número más. Es 8. ¿Cuántos protones tendrá en el núcleo? 8 protones. 8 protones. Si hablamos del caso del cloro, si el cloro tiene su número atómico 17, ¿cuántos protones tendrá en el núcleo? 17 protones, profesor. 17 protones. Si hablamos del caso del calcio, por ejemplo, su número atómico del calcio es 20, ¿ya? Su número atómico del calcio es 20. Entonces, ¿cuántos protones tendrá en el núcleo? 20, profesor. 20. Así vamos a interpretar, chicos. Así tenemos que interpretar esta parte del número atómico. Si un átomo tiene, digamos, un número atómico de 35, entonces, ¿qué me da a entender eso? Que en el núcleo este átomo tiene 35 protones. Y eso me permite identificar a ese átomo de ese elemento. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Todo se Sí, entendió? profesor. Ya, muy bien, Ulises. Ahora, la otra propiedad
que nosotros vamos a definir a partir del núcleo es el número de masa. ¿Ya? El número de masa. Muy bien. Al cual lo vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿Sí? Es el número de masa. ¿Qué es el número de masa, profesor? Vamos a ver. El número de masa me indica, ¿qué será la masa, chicos? ¿Qué es la masa? Recordemos propiedades El generales peso. de la materia. El peso. Y ya sabemos que la masa y el peso es diferente, ¿eh? ¿Sí? Son dos términos diferentes. La masa, Esta que va acá. ya, mira, la masa es la cantidad de materia, ¿sí? Que posee un cuerpo. Es decir, ¿qué tanto o qué cantidad de materia forma parte de un cuerpo? Si nosotros estamos hablando del número de masa de quién, ¿el número de masa de quién estamos hablando? ¿De quién? Del núcleo. Del núcleo. Entonces tendremos que definir qué tanta materia o qué cantidad o qué tanta cantidad de materia forma parte del núcleo. ¿Y a quiénes encontramos formando parte del núcleo? ¿A quiénes encontramos formando parte A del los núcleo? protones. ¿Y quién más? Y ¿Solo neutrones. protones? Ah, ya, protones y neutrones. ¿Ya? Entonces, para indicar entonces cuál es la masa de este átomo, porque eso se va a hablar en términos del núcleo, tendré que indicar, pues, la cantidad de qué. ¿La cantidad de qué? ¿La cantidad de qué? De De protones protones y y neutrones. neutrones. De protones y neutrones. Muy bien, Diego, muy bien, Cristian. ¿Ya? Tenemos que indicar la cantidad de protones y neutrones. Entonces diremos, el número de masa es igual a qué? ¿A la suma de quiénes? De todo lo que encontramos en el núcleo. ¿Y a quiénes encontramos en el núcleo? A los protones. Tengo que sumar la cantidad de protones con la cantidad de neutrones. ¿Sí? Tengo que sumar esa cantidad. ¿Sí? Nos tienen que sumar protones más neutrones. Ya está. Pero si nosotros analizamos también, yo puedo utilizar otra formulita para poder expresar también el número de masa. Si me dice número de protones, ya, número de protones es igual a qué? ¿Es igual a qué? Número de protones, ¿es igual a qué? Chicos, número de protones es igual a qué? Número atómico. Al número atómico, muy bien. Entonces, el número de masa también yo lo puedo expresar así. El número de masa también es igual al número atómico. ¿Pero por qué, profesor, al número atómico? Porque el número atómico es igual al número de protones, pues simplemente estoy reemplazando, ¿sí? Es igual al número atómico más el número de neutrones. Eso no cambia. Ya está. Las dos equivalencias que vamos a usar, ¿ya? Las dos equivalencias que vamos a usar. ¿Ya? Copiemos hasta ahí, chicos, por favor. Copiemos hasta ahí para... O si no, vamos a completar primero todo, ¿ya? Vamos a completar primero todo. Muy bien. Chicos, dando equivalencias, ¿ya? Miren, si nosotros hablamos del átomo, vamos a hablar de diámetros, ¿ya? Dando la idea de que el átomo en el núcleo tiene esta forma y también la nube electrónica envuelve al núcleo, ¿no es cierto?, en toda su extensión. Entonces, vamos a hablar de diámetros. Si nosotros hablamos de diámetros, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Comparando diámetros. Si nosotros hablamos el diámetro total del átomo, a ver, vamos a utilizar esto. Bueno, esto tiene forma circular, ¿no es cierto? ¿Todos vemos, chicos? Ese platito, ¿todos vemos? Sí, profesor. Ya, imaginemos que este es el átomo, ¿ya? Imaginemos que este es el átomo. Entonces, el núcleo más o menos estaría ubicado acá. Acá sí, donde estoy pintando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chicos, Sí. ya. Entonces, vamos a notar lo siguiente, ¿ya? Vean. Si nosotros
hablamos en términos del átomo, tenemos que hablar de dos diámetros. El diámetro del núcleo y el diámetro total del átomo. ¿Sí? Y vamos a comparar, ¿ya? Esto es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo que nos va a ayudar a entender, pero las dimensiones son extremadamente diferentes y eso lo vamos a ver por qué. Nos dice, el diámetro del núcleo, ¿ya? Si yo comparo el diámetro del núcleo con el diámetro total del átomo, hay una gran diferencia. ¿Y esa diferencia de cuánto es? De 10.000 veces. Nos dice, el diámetro del núcleo es 10.000 veces más pequeño que el diámetro total del átomo. ¿Ya? Si nosotros hablamos en términos de este platito que tengo acá, el punto que hice acá, ¿ya? Lo que pinté en referencia al núcleo, representará el tamaño de 10.000 veces más pequeño al diámetro total. ¿Se presentará, chicos? Chicos, ¿será equivalente? Chicos, No, profesor. no, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera un punto que deja un lápiz va a poder representar esa diferencia de diámetros. Entonces, para entenderlo mejor, ¿cómo entonces nosotros podríamos no sé, a ver, tener la idea de esa equivalencia? Todos conocemos el estadio Garcilaso, chicos, ¿no es cierto? Chicos, Sí, profesor. chicos, ya. Imaginemos que todo el estadio Garcilaso es el átomo, ya representa el átomo, así hablando a una escala mayor. Imaginemos que todo el estadio Garcilaso es un átomo. Y me dice, el núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí, que el diámetro total del átomo. Ah, ya. Entonces, el núcleo estaría representado por una hojita del gras, chicos, del césped, ¿no es cierto? Una hojita del gras, del césped, representaría el átomo. Vea qué tanta diferencia hay, vean, ¿no es cierto? Qué tanta diferencia hay entre los diámetros de ambos. Prácticamente el diámetro del átomo es una cosa muy pequeña, pero como vemos acá, define, como vemos acá, ¿no es cierto? Define la masa total del átomo, el 99,9% de la masa total del átomo. ¿Ya? El 99,9% de la masa total del átomo. ¿Ya? Entonces hay esa diferencia en cuanto a los diámetros de ambos, y eso lo vamos a anotar. Primero copien hasta acá, ¿ya? Terminen de copiar hasta ahí, por favor. Entonces reanudamos para indicar algunas cosas, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia de diámetros, chicos, entre el átomo, entre el diámetro total del átomo y el diámetro del núcleo? ¿Cuál era la diferencia? Chicos, ¿cuál era la diferencia? Chicos, ¿cuál era la diferencia? Chicos, ¿cuál era la diferencia entre el átomo, entre el diámetro total del átomo y el diámetro del núcleo? Vamos a poner acá el diámetro total, el diámetro del núcleo, ¿no es cierto? Es 10.000 veces menor al diámetro total del átomo. ¿Sí? Al diámetro total del átomo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Ponemos acá partículas subatómicas fundamentales, esta palabrita, fundamentales, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de partículas subatómicas fundamentales, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué partículas subatómicas hemos descrito? Chicos, chicos, ¿qué partículas subatómicas hemos descrito? Chicos, Protones, neutrones. ya, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado? Tenemos protones, neutrones, ¿qué más? Electrones. Electrones. Si en algún momento nos preguntan o nos hablan sobre partículas subatómicas fundamentales, tenemos que describir a quiénes. A los protones, ¿ya? Protones, a los neutrones y a los electrones, ¿ya? Y a los electrones. Entonces, ¿cuántas partículas subatómicas, cuántos tipos de partículas subatómicas fundamentales conocemos? 3. ¿Quiénes son? Protones, neutrones y electrones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Chicos, chicos, Sí, profesor. ya, muy bien. Hasta aquí pasamos todos a la ficha, ¿ya? Todos pasamos ahora a ver la ficha que se les ha enviado, ¿ya? Y este es un trabajo que lo van a hacer en estos 20 minutos restantes y me lo tienen que enviar ni bien termine la hora, ¿ya? Explico todos con la ficha, por favor. Ya. Todos ya estamos con la ficha, chicos. Chicos, todos ya estamos con la ficha. Muy bien. Entonces Yo sí, profesor. voy a compartir mi ficha yo también, ¿ya? A ver, un momento. ¿Dónde está? Aquí está. Todos ven mi ficha, ¿no es cierto? Chicos, chicos, ¿todos ven mi ficha? Chicos, ¿todos ven Yo mi sí, ficha? profesor. Ya, muy bien, Ulises. Entonces, tenemos una lectura, vean, tenemos una lectura. Ya, muy bien, gracias. Tenemos una lectura, muy bien, Alessandra. Tenemos aquí la parte teórica de la estructura atómica, ¿no es cierto? Y luego tenemos acá problemas de ensayo que me tienen que completar aquí, este diagrama. Y la parte práctica. En la parte práctica tenemos 20 preguntas, ¿ya? De las 20, en este tiempo que queda, me van a trabajar hasta la pregunta número 10, ¿ya? Pero para esto me tienen que leer todo lo que tenemos antes, ¿ya? Y van a ver una vez que han leído, el responder las 10 primeras preguntas van a ser totalmente sencillas, ¿ya? Entonces, por favor, empezamos a trabajar en este momento. Empecemos a trabajar en este momento, ¿ya? Con esta indicación, ¿ya? Con estas indicaciones, damos por terminado la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, chicos, en casa. Saludos a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Yo, profesor, Chao. cuídese. Chao, Ulises. Gracias. Igual cuídense todos, por favor. Nos vemos. Cuídense.